Ya, vamos a hacer otro circuito, igual por Thevenin, muy parecido al anterior. La única diferencia, igual que en superposición, es que yo coloqué aquí una fuente como al revés. Ya, de hecho este es el mismo circuito que hicimos como por superposición, lo vamos a hacer ahora por Thevenin. Recuerden que en Thevenin tenemos que calcular el voltaje de Thevenin, el R de Thevenin y la carga. Ya sabemos que es ahí donde queremos medir y en este caso es 4 ohms. Ya, entonces vamos a sacar la carga, ¿cierto? Ahí dibujamos el circuito pero sin la carga. Esa resistencia de 4 ohms la sacamos y podemos notar ahí que nos queda un circuito en serie. 6 volt más menos 8 volt, 2 y 8, ¿cierto? Nos queda un circuito serie. Recuerden que el voltaje de Thevenin se mide acá al medio, ¿cierto? Solo que ahí está vacío. Por lo tanto, uno si ve solo el circuito, lo que yo he dibujado en color negro, es un circuito serie. Y como aprendimos en el video anterior, las fuentes se pueden juntar en un solo valor. En este caso, si ustedes se fijan, los signos que están más cerca son los opuestos. Por lo tanto, en este caso las fuentes se suman. Entonces sería, para poder determinar la corriente, es la suma que sería 14 dividido la suma de las resistencias que están en serie, ¿cierto? Que es 10 y esto nos queda 1,4 amperes. ¿Ya? Y bueno, vamos a hacer un LKB. Yo siempre propongo hacer el LKB desde tu voltaje más grande en estos casos. En este caso es la de 8. Y como la corriente va hacia allá, acá te queda el más y acá el menos. Y vamos a llamarle este BR3. Y como que ya estamos medio acostumbrados a esos nombres de resistencia. Entonces vamos a plantear el LKB desde la fuente de 8 nos quedaría menos 8 más el BR3 más el voltaje de Thevenin, que es lo que quiero encontrar, haciendo una malla aquí, ya ahí donde la marqué. Entonces quedaría menos 8 más BR3, pero en BR3 que lo marqué acá, la resistencia vale 8 y la corriente que pasa por ahí es la corriente que es de todo el circuito, porque en circuito serie la corriente es la misma y la calculamos hace un rato, nos dio 1,4 más el voltaje de Thevenin igual 0. Me quedaría menos 8 más 8 por 1,4, esto es 11,2 más el voltaje de Thevenin igual 0. Y nos toca, ¿cierto? Menos 8 más 11,2 se restan y me queda 3,2 más el voltaje de Thevenin, y despejando para que quede solito el voltaje de Thevenin acá, nos queda que es menos 3,2 volt. Ya de lo que tenemos que encontrar, entonces tenemos el voltaje de Thevenin, tenemos la RL, nos faltaría la resistencia de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin, como ya dijimos antes, en este caso, o en todos los casos en realidad, la fuente de voltaje se cortocircuita y la resistencia de carga se saca de ahí. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Cortocircuitamos la de 6, colocamos la resistencia de 2, la resistencia de 8 y cortocircuitamos la de 8. ¿Sí? Y tenemos que sacar la resistencia equivalente en ese espacio que es donde estaba la resistencia de carga. Recuerden que todo se calcula ahí, en ese espacio donde te piden calcular la magnitud. ¿Ya? Y bueno, nos queda igual que antes, ¿cierto? En paralelo, yo les decía, si cuesta verlo ahí, es bueno mover esa resistencia a ese cable y es ahí, y te quedaría así. Ahí, ¿cierto? Y la otra quedaría por acá. Entonces ahí sí uno puede ver fácilmente que esas dos resistencias están en paralelo. Por lo tanto, el R de Thevenin queda 2 por 8 dividido 2 más 8. Eso es 2 por 8 dividido 10 es 1,6. A veces se da la confusión porque resulta que en esta parte de acá nosotros vemos que estas dos resistencias están en serie y aquí estas mismas dos están en paralelo, entonces como que ahí uno entra a confundirse. Entonces, ¿cómo verlo? Resulta que en esta parte de acá, aquí,
ambas resistencias están en serie porque de este lado, acá y acá, ya no las fuentes no me permiten unir la resistencia, por lo tanto las resistencias solo estarían unidas ahí al medio. En cambio, en este otro circuito las resistencias están unidas ahí al medio y si tú las guías, puedes darte cuenta que se unen también acá, en ambos lados. Por lo tanto, se unen en ambos lados, por eso están en paralelo, ¿ya? O sea, en conclusión, en esta parte, acá, están en serie porque las fuentes las separan en un terminal. En cambio, en esta parte están en paralelo porque están unidas desde los dos terminales, ¿ya? Ahora, vamos a armar el equivalente de Thevenin. Armamos el circuito, colocamos la fuente, el voltaje de Thevenin nos dio menos 3,2 volt, el R de Thevenin nos dio 1,6 ohm y la resistencia donde estábamos calculando es la, vamos a verla, la de 4 ohm. 4. Por lo tanto, decimos, siempre le he llamado en todo el circuito al voltaje nada, me acostumbré. Voltaje nada acá. Entonces, bueno, aquí vamos a arreglarlo en cuestión de colores, ¿no? Voltaje nada, por lo tanto sería el valor de la fuente, que es menos 3,2 por la resistencia donde necesito el voltaje y dividido la suma de las dos resistencias. Me queda que el voltaje nada es entonces 3,2 por 4 dividido la suma. Me queda menos 2,29 volt. Y ahí lo aproximo. Y ahí está el circuito, el mismo circuito 2, pero hecho ahora por Thevenin. Ya espero se haya entendido. Ahí me van contando.